¿Alguna vez tuviste la sensación de que la vida te empujaba una y otra vez hacia abajo, aunque hicieras todo lo correcto? Esa era la situación de José, el joven que había soñado con estrellas y gavillas inclinándose ante él, que había sido amado de manera especial por su padre Jacob. Ahora estaba encerrado en una prisión egipcia, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente por la esposa de su amo. Parecía que su historia iba en caída libre. Sus sueños estaban lejos, su libertad había desaparecido, y lo único que lo rodeaba eran muros de piedra, rejas de hierro y la oscuridad de un calabozo. Pero la Biblia nos repite una frase que es clave: mas Jehová estaba con José. Esa presencia lo distinguía en medio de la desgracia. El jefe de la cárcel pronto se dio cuenta de que aquel joven no era como los demás prisioneros. Tenía una actitud diferente, una capacidad de organización y una serenidad que parecían inexplicables. Así, poco a poco, José fue ganándose su confianza hasta el punto de que el encargado de la prisión lo puso al cuidado de todos los demás prisioneros. Era un contraste impresionante. Un esclavo injustamente encarcelado, convertido en administrador dentro de la misma cárcel. Las prisiones egipcias de aquella época eran lugares duros. No eran simples celdas con barrotes, sino espacios húmedos y subterráneos, oscuros, donde la vida se reducía a sobrevivir un día más. Los hombres allí encerrados eran en su mayoría enemigos del faraón, oficiales caídos en desgracia, sirvientes acusados de conspirar, o personas que habían perdido el favor de la corte. Era un ambiente cargado de tensión, desesperanza y miedo. Y en ese ambiente, José brillaba como un rayo de luz. Fue entonces cuando llegaron dos nuevos prisioneros, el copero mayor del faraón y el panadero mayor. Habían ofendido a su señor y por ello fueron enviados a la cárcel. Estos hombres no eran cualquiera. El copero era responsable de servir el vino al rey, una tarea de enorme confianza, pues su función incluía asegurarse de que la bebida no estuviera envenenada. El panadero, por su parte, preparaba el alimento que llegaba a la mesa del faraón, un rol igualmente delicado en la corte real. Ambos habían gozado de prestigio, pero ahora se encontraban encadenados, compartiendo el mismo destino que José. El jefe de la guardia los confió al cuidado de José, y así comenzó una convivencia inesperada. José, que podría haberse dejado consumir por la amargura, continuó sirviendo con fidelidad, incluso en medio de la desgracia. Observaba, escuchaba, atendía. Era ese carácter, esa forma de estar presente aún en las circunstancias más adversas, lo que marcaba la diferencia. Pasaron los días, hasta que una mañana, José los encontró abatidos, con el rostro cargado de tristeza. Algo había ocurrido. Les preguntó con compasión: ¿por qué parecen hoy tan tristes? La respuesta reveló la raíz de su inquietud. Ambos habían tenido sueños inquietantes, sueños tan vívidos que los habían dejado angustiados. En la mentalidad egipcia, los sueños eran considerados mensajes divinos, señales que revelaban el destino o el favor de los dioses. Los faraones tenían intérpretes especializados para descifrar estas visiones. Pero aquí, en una cárcel húmeda y oscura, no había sabios ni magos a quienes consultar. La desesperación de los dos hombres era palpable. Eran sirvientes de la corte, acostumbrados a que cada detalle de sus vidas estuviera rodeado de símbolos y rituales. Y ahora
estaban a la deriva, sin guía ni esperanza. Fue entonces cuando José pronunció unas palabras que resonaron con fuerza. No son de Dios las interpretaciones. Contádmelos, os ruego. Con esa frase, José se situaba en un lugar distinto. No pretendía ser un adivino, ni atribuirse poderes mágicos. Reconocía que la interpretación de los sueños no dependía de técnicas humanas ni de fórmulas, sino del Dios verdadero. En medio de un imperio que veneraba múltiples dioses, José afirmaba con claridad que solo Jehová podía revelar el significado oculto de esas visiones nocturnas. Este instante es más profundo de lo que parece. No era solo un diálogo entre tres prisioneros. Era el inicio de un puente hacia el futuro. Esos sueños, aparentemente insignificantes, abrirían la puerta para que José saliera de la prisión y se presentara algún día delante del faraón. La fidelidad de un joven en la oscuridad se estaba convirtiendo en el canal por el cual Dios revelaría su plan para salvar a pueblos enteros del hambre y la destrucción. Imaginemos la escena: la prisión silenciosa, las paredes iluminadas apenas por antorchas humeantes, el eco de voces que se apagan en los pasillos. En ese ambiente sombrío, José se mantiene sereno, con el rostro iluminado por la esperanza que proviene de su fe. Frente a él, dos hombres de la corte egipcia lo miran con mezcla de ansiedad y expectativa. Ellos, que antes servían al faraón, ahora dependen de un prisionero hebreo para encontrar consuelo y sentido. Y José no duda, sabe que la respuesta no está en él, sino en Dios. Este primer encuentro nos enseña una lección atemporal. Aun cuando las circunstancias nos cierran todas las puertas, Dios puede abrir ventanas de oportunidad donde menos lo esperamos. José estaba en el lugar equivocado, a los ojos humanos, pero en el lugar exacto, dentro del plan divino. Y lo que parecía una coincidencia, dos oficiales presos por un tiempo limitado, era en realidad el engranaje perfecto de una maquinaria mayor, la historia de la salvación de Israel y de Egipto. José, el joven olvidado en una cárcel, estaba a punto de convertirse en intérprete de sueños, no porque buscara grandeza, sino porque confiaba en el Dios que nunca lo había abandonado. Si esta historia te inspira, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo juntos cómo Dios transforma la adversidad en oportunidad y cómo sus planes se cumplen aunque parezcan imposibles. Lo que viene después marcará un giro decisivo en la vida de José. El silencio de la prisión egipcia fue roto aquella mañana por la voz temblorosa del copero mayor. Animado por la invitación de José, comenzó a relatar su sueño. Sus manos gesticulaban, como si reviviera cada imagen. Soñé que frente a mí había una vid. En la vid había 3 ramas, y tan pronto como brotaron, florecieron, y sus racimos maduraron en uvas. Tenía la copa del faraón en mi mano, y tomé las uvas, las exprimí en la copa, y se la di al faraón. José escuchó con atención, con el rostro sereno, como quien sabe que detrás de esas palabras se esconde un mensaje más grande. Entonces habló con convicción. Esta es su interpretación. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto, y pondrás la copa en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. El ambiente en la celda cambió. El copero,
que había estado cargado de ansiedad, ahora mostraba esperanza en su rostro. José, sin embargo, no se limitó a dar la interpretación. Con humildad, hizo una súplica. Acuérdate de mí cuando te vaya bien. Te ruego que me hagas misericordia y menciones mi nombre delante del faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y aún aquí, no hice nada para que me pusieran en la cárcel. Era un ruego cargado de humanidad. El joven que confiaba en los sueños de Dios también anhelaba recuperar su libertad. Al ver la interpretación favorable que José había dado al copero, el panadero mayor tomó valor para contar su propio sueño. Con voz nerviosa, comenzó: También yo soñé. He aquí que tenía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de panadería para el faraón, y las aves lo comían del canastillo sobre mi cabeza. El aire se tensó. José escuchaba con la misma atención, pero esta vez su semblante se volvió más serio. No podía adornar la verdad, ni suavizar lo que Dios le mostraba. Con solemnidad, dijo: Esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza, pero te colgará en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. El silencio que siguió fue pesado como el hierro de las cadenas. El panadero quedó atónito, sin palabras. Su sueño, que había esperado que trajera consuelo, se había transformado en una sentencia. José no habló con crueldad ni con burla, sino con la firmeza de quien sabe que la verdad de Dios no puede ocultarse. Los días pasaron lentamente, cada uno marcado por la expectación. Y llegó el 3er día, el cumpleaños del faraón. En Egipto, la celebración del nacimiento del rey era un evento cargado de rituales, banquetes y demostraciones de poder. En medio de los festejos, el faraón mandó a traer al copero y al panadero. Los hombres fueron sacados de la prisión, y José quedó atrás, con el corazón agitado por lo que sabía que ocurriría. La interpretación se cumplió exactamente como él había dicho. El faraón restituyó al copero mayor a su puesto y volvió a poner la copa en su mano, sirviendo al rey como antes. Pero al panadero mayor lo colgó y las aves devoraron su carne. La prisión quedó impregnada de la verdad que había salido de los labios de José. Los sueños no eran casualidad, eran mensajes de Dios. José, en su interior, debió sentir una chispa de esperanza. Había pedido al copero que lo recordara, que mencionara su nombre ante el faraón. Tal vez pensó que en cualquier momento vendrían a buscarlo, que su libertad estaba cerca. Cada paso en los pasillos, cada guardia que abría la reja, podía ser la señal de que sus cadenas estaban a punto de caer. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y el texto bíblico nos da un golpe de realidad. El copero no se acordó de José, sino que lo olvidó. Una frase dura, casi cruel. El hombre que había recuperado su libertad, gracias a la interpretación divina, dejó en el olvido al joven hebreo que le había dado esperanza en la oscuridad. Este olvido no era un descuido cualquiera, era parte del plan de Dios. José aún no estaba listo para salir. Egipto aún no estaba preparado para recibirlo. Y el faraón aún no había tenido los sueños que marcarían la historia. A veces, la espera duele, pero la espera también forma. José debía permanecer en la prisión un tiempo más,
para que en el momento exacto la puerta se abriera y su don brillara ante toda la nación. Imaginemos a José, esas noches, sentado en la penumbra de la celda, mirando las paredes de piedra, recordando los sueños de su juventud. Tal vez se preguntaba si algún día se cumplirían, si alguna vez saldría de aquel encierro. Pero aunque los hombres lo olvidaban, Dios no lo olvidaba. Aunque su nombre no había llegado a los labios del faraón, estaba grabado en el plan eterno del Señor. Este episodio nos enseña algo vital. Los olvidos humanos nunca detienen el propósito divino. Los hombres pueden fallar, las promesas pueden romperse, pero Dios sigue trabajando en silencio. José permaneció en la prisión, sí, pero con él seguía la presencia de Dios, y esa presencia era la garantía de que sus sueños aún estaban vivos. Pasaron 2 largos años desde aquel día en que el copero salió de la prisión. Para José, el tiempo transcurría lento, marcado por la rutina de la cárcel y la espera silenciosa. A los ojos humanos, parecía que la esperanza se había apagado, pero Dios no se había olvidado de él. Todo lo contrario. Estaba preparando el escenario para el momento exacto en que su don brillaría ante los más poderosos de la tierra. Una noche, el faraón de Egipto tuvo un sueño perturbador. Estaba de pie junto al río Nilo, fuente de vida para toda la nación. De las aguas emergieron 7 vacas hermosas, gordas y bien alimentadas, que comenzaron a pastar entre los juncos. Era una imagen de abundancia, de prosperidad, de plenitud. Pero de repente, aparecieron tras ellas otras 7 vacas, feas y flacas, con costillas marcadas, salidas también del río. Su aspecto era tan espantoso que contrastaba brutalmente con las primeras. Y lo más inquietante, las vacas flacas devoraban a las gordas, pero aún después de comerlas, seguían igual de consumidas y hambrientas. El faraón despertó. Sobresaltado, volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Vio 7 espigas llenas y hermosas que crecían en una sola caña. Luego, otras 7 espigas delgadas y marchitas, azotadas por el viento solano, brotaron junto a ellas. Y nuevamente, las espigas marchitas devoraron a las llenas. Al despertar, su espíritu estaba turbado. Aquellos sueños no eran como los demás. Tenían un peso, un misterio que lo inquietaba profundamente. Al amanecer, el faraón convocó a todos los magos y sabios de Egipto. Eran hombres expertos en símbolos, en augurios, en libros sagrados. Estudiaron los sueños, buscaron paralelos, intentaron dar sentido a las imágenes, pero ninguno pudo interpretar su significado. La corte, acostumbrada a dar respuestas a su rey, quedó en silencio. El faraón, irritado y ansioso, sentía que algo crucial estaba en juego y que sus consejeros eran incapaces de descifrarlo. Fue entonces cuando el copero mayor recordó lo que había olvidado. Por 2 años, con cierta vergüenza, se acercó al faraón y dijo: «Hoy me acuerdo de mis faltas», y relató lo sucedido en la prisión. Cómo él y el panadero habían tenido sueños, cómo un joven hebreo los había interpretado con exactitud y cómo todo se había cumplido al pie de la letra. El faraón escuchó con atención. De inmediato, mandó llamar a José. José fue sacado apresuradamente de la prisión. Se afeitó y cambió sus vestiduras, pues en Egipto era impensable presentarse delante del rey
con aspecto descuidado. Lo que para él había sido años de espera, ahora se transformaba en minutos de preparación. Desde la penumbra del calabozo, fue llevado al esplendor de la corte egipcia. El faraón lo miró y habló con autoridad. He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. José, con la humildad que lo caracterizaba, respondió: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Estas palabras marcaron la diferencia. José no se atribuía la gloria, no pretendía presentarse como un sabio más. Él declaraba que la sabiduría provenía del Dios de los hebreos, un Dios desconocido para Egipto, pero más poderoso que todos sus ídolos. El faraón relató sus sueños con detalle. José escuchó con atención y al terminar, habló con seguridad. El sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Las 7 vacas flacas que subieron después son 7 años, y las 7 espigas marchitas también son 7 años de hambre. Esto es lo que respondo al faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado ya. Indi Sinalalai. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos vendrán 7 años de hambre que consumirán toda la tierra, y aquella abundancia no se recordará a causa del hambre tan grande que vendrá. Y el haber soñado el faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. El silencio en la sala fue total. No, los magos y sabios, incapaces de interpretar, ahora escuchaban a un extranjero hablar con claridad, como si las imágenes fueran transparentes para él. Pero José no se detuvo en la interpretación. Dio también consejo. Provéase ahora el faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón. Ponga gobernadores sobre el país, y tomen la 5ª parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Junten todo el alimento de estos buenos años que vienen, y almacenen el grano bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades. Y esté aquella provisión en depósito para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, a fin de que la tierra no perezca de hambre. Era más que una interpretación. Era un plan estratégico, una visión de gobierno, una solución práctica a un problema que aún no había ocurrido. José, el prisionero, recién salido de un calabozo, hablaba con la seguridad de un estadista, con la sabiduría de un profeta. No solo explicaba lo que vendría, sino cómo enfrentarlo. Y todo lo hacía reconociendo que la fuente de su conocimiento era Dios. Este momento fue un punto de inflexión. José había pasado de ser un esclavo olvidado a convertirse en consejero del rey más poderoso de la tierra. Lo que sus hermanos habían intentado destruir estaba floreciendo delante de sus ojos. Los sueños que Dios le había dado en su juventud comenzaban a tomar forma. Las palabras de José quedaron suspendidas en el aire, como una revelación imposible de ignorar. El faraón, rodeado de sus consejeros, observaba a aquel joven hebreo que había salido de una prisión horas antes y que ahora hablaba con la autoridad de quien conoce los secretos del cielo. La interpretación era clara y el plan que había propuesto era más sabio que todo lo que los magos y oficiales
habían podido imaginar. El faraón, acostumbrado a que todos temblaran ante él, fue el primero en romper el silencio. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? La corte entera quedó sorprendida. Un extranjero, un prisionero, un esclavo. Y sin embargo, el rey de Egipto reconocía en él una sabiduría que superaba lo humano. El faraón entonces miró directamente a José y declaró: por cuanto Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y al pronunciar esas palabras, cambió el destino de José para siempre. Mandó traer su anillo de sellar y lo puso en la mano de José. Le vistieron con ropas de lino fino y colocaron un collar de oro en su cuello. Aquel que había sido despojado de su túnica por sus hermanos, y más tarde de su manto por la esposa de Potifar, ahora era revestido con símbolos de honor y poder. El anillo representaba autoridad, las vestiduras dignidad, y el collar reconocimiento público. Todo lo que le habían arrebatado injustamente, Dios se lo devolvía multiplicado. El faraón lo hizo subir en su segundo carro, y los heraldos gritaban delante de él: doblad la rodilla. Así, José fue puesto sobre toda la tierra de Egipto. De prisionero olvidado, pasó a convertirse en gobernador, el segundo en autoridad después del rey. Fue un ascenso tan repentino que parecía un sueño, pero era la materialización de aquellas visiones que había tenido en su juventud. Además, el faraón le dio un nuevo nombre: Safnat Panea, que significa revelador de misterios, y le entregó por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Con ello, José quedó integrado en la élite egipcia, no solo con poder político, sino también con un lugar en la vida religiosa y cultural del imperio. Era un reconocimiento completo, de extranjero, esclavizado, a miembro adoptado de la corte real. José tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón. 13 años habían pasado desde que fue vendido como esclavo. 13 años de pruebas, caídas, esperas y silencios. Pero cada día de sufrimiento había sido parte de un proceso de formación. Ahora, el joven soñador se convertía en un hombre maduro, listo para asumir la responsabilidad de salvar naciones. Durante los 7 años de abundancia, José recorrió Egipto y organizó un plan meticuloso. Cada ciudad debía almacenar la quinta parte de sus cosechas. Los graneros se llenaban de trigo como arena del mar, tanto que ya no podían contarse. José, el administrador fiel, convirtió la abundancia en provisión para el futuro. Era un trabajo gigantesco, pero su visión estratégica y la bendición de Dios hicieron posible que Egipto se transformara en el centro de acopio del mundo antiguo. En ese tiempo, José también formó su familia. Asenat le dio 2 hijos. Al primero llamó Manasés, que significa olvido, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No era un olvido literal, sino un reconocimiento de que Dios había sanado sus heridas y lo había hecho superar la amargura del pasado. Al segundo lo llamó Efraín, que significa fructífero, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Estos nombres
eran testimonio de su fe. Lo que había sido tierra de dolor, Dios lo convirtió en lugar de bendición. Pasaron los 7 años de abundancia, y tal como José había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre. La sequía golpeó no solo a Egipto, sino a todas las tierras alrededor. Los campos se secaron, las espigas no crecieron, los animales morían, y las naciones clamaban por alimento. Fue entonces cuando Egipto abrió sus graneros y la gente acudía desde todos los rincones a comprar pan. El plan de José se convirtió en salvación para millones. Sigue, lo que parecía una tragedia personal, se transformó en una historia de redención colectiva. José, el joven despreciado, se había convertido en el hombre que sostenía con vida a pueblos enteros. Su sufrimiento no había sido en vano. Había sido el instrumento para que el propósito de Dios se cumpliera. La escena final de este capítulo es poderosa. José de pie, vestido con vestiduras reales, administrando la comida de una nación en crisis, mientras caravanas enteras llegaban a Egipto buscando salvación. El niño que soñó con gavillas y estrellas inclinándose ante él, estaba viendo cómo sus sueños comenzaban a cumplirse en la realidad. Sus hermanos aún no habían llegado, pero el escenario ya estaba preparado. Dios había levantado a José para que, en el momento indicado, fuera el Salvador de su propia familia y del mundo conocido. Este relato no es solo la historia de un ascenso político, es la demostración de que el plan de Dios trasciende la traición, la injusticia y el olvido humano. José había sido despreciado, encarcelado y olvidado, pero el propósito de Dios lo llevó a ser exaltado. Sus cadenas fueron reemplazadas por un collar de oro, su túnica rasgada por ropas de lino, su silencio por un nombre nuevo que resonaba en la corte de Egipto. Y así termina este ciclo. Un joven esclavo se convierte en gobernador. Un prisionero olvidado se transforma en salvador de pueblos. Lo que parecía el fin era en realidad el comienzo de la mayor obra de su vida.